Saludos, saludos, amable público. Gracias una vez más por estar con este humilde servidor, este soñador Miguel Núñez, en su programa, en esta bitácora sala de juicio, donde todos aprendemos, gracias a Dios. Gracias por la atención en este audiovisual, que como ustedes saben es la segunda parte del análisis de la IA, de la inteligencia artificial, como se lo prometí para el jueves pasado. Formalmente le pido disculpas porque por unos asuntos personales ahí no pudo salir el video el pasado jueves, ¿verdad? Pero nada, estamos aquí cumpliendo con nuestro público, eh, no sin antes también agradecer todas las críticas que nos han hecho nuestros amigos, familiares, ustedes, el público que nos sigue sobre el primer audiovisual. He aprendido mucho, las críticas tanto constructivas, las negativas, que para mí son todas constructivas, porque me ayudan a crecer, a hacerlo cada vez mejor. Gracias, de verdad que sí. Poner este audiovisual en las manos de Dios, que según Mateo, el que pone las cosas en las manos de Dios, todas las cosas le saben a bien. Gracias por su atención y vamos a iniciar de una vez. Bien, miren, haciendo un pequeño recordatorio, si se quiere, sobre donde nos quedamos en la parte última del primer audiovisual, de este análisis tan rico como es analizar la inteligencia artificial y su implementación, ¿verdad? Nos quedamos viendo, si mal no recuerdo, las diferentes eras por las cuales el ser humano ha gravitado en su trajinar por el mundo. En ese sentido, vimos de la prehistoria, vimos la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la contemporánea. Y específicamente ubicamos al hombre en su contexto, en ese espacio y tiempo, y cómo el hombre, cada vez más que pasaba el tiempo, se iba desarrollando e iba implementando nuevas estrategias de vida, nuevas formas de vida en cada época diferente. Pero como se acabó el video, nosotros no explicamos el por qué eso sucedía, ¿verdad? Y para explicar el por qué el hombre cada vez más que pasa el tiempo se supera, yo lo voy a graficar, y es lo que yo creo, lo voy a graficar con un ejemplo, ¿verdad? Y voy a utilizar como ese ejemplo al filólogo alemán que siempre lo cito, Friedrich Nietzsche, el cual en su obra cumbre, en una de sus obras cumbre, un libro titulado Así habla Zaratustra, él idealizó el concepto de Übermensch. En español, en alemán Übermensch, en español es el concepto del superhombre. Y él decía que el hombre siempre se inclina a ser mejor cada vez más en sí mismo. Es la superación del hombre en el mismo hombre, a través de la razón, para poder influenciar sobre los demás. Es decir, de este concepto podemos sacar algo. Nietzsche utiliza la razón porque él dice, ¿verdad? Y en esto se parece a los estoicos, que fundamentan su filosofía en el uso de la razón, porque los estoicos dicen que el ser humano es el único animal que piensa. Es decir, todos somos animales, pero nosotros tenemos la razón para pensar. Nietzsche lo cita y él dice algo también que me cala, que no es la superación para el dominio del hombre, no. Es la superación en el hombre mismo para poder influenciar sobre los demás. Es decir, esa superación cada vez más de ser mejor en sí mismo para poder dominar a los demás y calar en el mundo si se quiere. Nietzsche hablaba de la razón, también decía que el superhombre tenía que vivir un poquito alejado y ajeno a esos principios morales. Él le llamaba principio a esa moralidad decadente, tradicional, a esa religiosidad que muchas veces sí es de verdad que nubla el pensamiento del ser humano y no lo deja avanzar. Él decía que el hombre tenía que crear sus propios valores, sus propios principios, ser autónomo, independiente, liberal, vivir con voluntad de poder para poder calar y dejar su huella en el mundo. Ese era el superhombre que desarrolló Friedrich Nietzsche. Y digo eso porque, para explicar por qué el hombre siempre se desarrolló en las diferentes eras, yo creo en ese superhombre. Yo creo que el hombre cada vez busca mejores condiciones de vida,
en el trajinar por el mundo. Digo eso también porque para caer en la IA, veo que la IA, partiendo de ese parámetro, de esos principios, no es más que una superación más del hombre. Yo no creo que la inteligencia artificial vaya a acabar con la humanidad, es de verdad mi criterio. Sí creo que va a traer algunos cambios positivos, otros negativos, y que su implementación va a determinar lo que ella va a dejar en sí en el mundo, en su paso por el mundo, si se quiere, que yo creo que es algo que siempre ha existido. Como vuelvo y lo repito, no es algo nuevo, como ya lo hemos explicado y como lo vamos a ver más adelante. En cambios negativos, para algunos, siempre hay gente que se va a resistir al cambio, y para otros, cambios positivos. Lo que sin dudas es que la IA es una realidad y se va a quedar, ha estado y siempre ha gravitado en la vida humana. Miren, la inteligencia artificial y el desarrollo de la tecnología, como lo dije también, el primer audiovisual trae un proceso de disrupción. Una disrupción es un quebrantamiento de cómo se hacen las cosas a cómo se va a hacer de ahora en adelante. Eso sucede siempre y produce el cambio, ¿verdad? A lo cual muchas personas se resisten. Sobre todo esa disrupción se da mucho en el ámbito comercial, empresarial. Vemos cómo la IA, como la inteligencia artificial, ha influenciado grandemente desde la concepción del producto hasta su elaboración, la forma de cómo comercializarse, de cómo venderse, estudiar también quién recibe ese producto, la forma como el ser humano que lo recibe interactúa entre sí. Es decir, en todo, sobre todo en el aspecto industrial. De hecho, el índice bursátil Standard & Poor's, que es un índice famosísimo que mucha gente lo utiliza para ver diferentes mediciones, ha determinado, oigan esto, que la vida útil de una empresa en el último siglo ha pasado de 60 años a 10 años, para que ustedes vean con la rapidez que va evolucionando la vida empresarial, las empresas, debido al desarrollo tecnológico. Miren, amable público, para que ustedes no se sorprendan, para el año 2030, que está a la vuelta de la esquina, y eso es ya, y 30 en esa década muy temprana, habrá miles de millones de ordenadores, sensores, brazos robóticos en las escuelas, universidades, oficinas, en nuestras casas también, en infraestructuras autónomas, escuelas, hospitales, en todo donde va a converger, donde converge el ser humano, vamos a estar preñados de tecnología, para que ustedes lo sepan. Es decir, que va a haber tantos ordenadores, cerebros, como cerebros humanos, sensores como ojos, y brazos robóticos en fábricas y en clases de montaje, en empresas de fabricación, que se necesita personal humano. Da un poquito de miedo, pero para allá es que vamos. Por eso que la gente le teme un poquito a este desarrollo, ¿verdad? Pero para eso va a estar la regularización, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Desde la realidad virtual hasta la impresión 3D, pasando por la inteligencia artificial hasta llegar a la nanotecnología, que para allá es que vamos después de esto, todas estas transformaciones tecnológicas han venido a resolver muchos problemas que realmente de cara a los nuevos tiempos para el ser humano iban a ser irresolubles, muy difícil de resolver. Empezando desde la salud, las enfermedades, la pobreza, hasta pasando por la degradación ambiental, el cambio climático, el aislamiento social. Todo eso va a ayudar, todos estos cambios. Y de verdad que los protagonistas de todas estas aplicaciones y software son un grupo de muchachos que no llegan, aún están en la veintena, no llegan a 30 años, lo que están pensando, sin necesidad muchas veces de ir a universidades y mucho menos. Por ejemplo, miren este joven, creo que por aquí va a estar la fotografía de él, Hansel, no sé cómo se llama, Hansel Duarte creo que se llama, el diseñador gráfico de la casa de Alofoque. Miren cómo este joven con una idea brillante la plasma y la hace real a través de la virtualidad, de la inteligencia, ¿verdad?, digital. Una cosa maravillosa.
Yo dudo mucho que ese muchacho haya pasado tal vez por Harvard, una universidad, ¿verdad?, de mucho prestigio. Por eso hablo del superhombre, del hombre que desarrolla una idea y la deja plasmada. Y eso fue objeto de una discusión en una peña que teníamos algunos amigos y yo. Y yo decía que las universidades, lo que el ser humano va a ser un esclavo. En las universidades domestican esclavos. Escuchar a un profesor que te repite como un papagayo lo que aprendió hace 1000 años, para que uno vuelva y lo repita. Por eso yo hago siempre, a ellos les decía, hacer un símil, una comparación, que ¿qué parió más conocimiento? Si el Ágora de Atenas o Harvard. Y ellos se quedaron callados. Obviamente que el Ágora de Atenas parió más conocimiento, parió a Sócrates, a Aristóteles, a Platón, a toda esa gente. ¿Por qué? Porque ellos iban a pensar, iban a desarrollar la cabeza, iban a desarrollar el cerebro. Entonces, de ahí la diferencia, señores. Y para allá es que vamos. Por eso los dueños, los amos del universo, son muchachos de 35, menos de 35 años, que desarrollan una idea y la llevan a cabo. Vamos a hablar ahora, señores, de los jinetes del apocalipsis, lo que a través de la humanidad han vaticinado el declive de la era humana a través de la IA, que no es desde ahora. Ya en el año 65, Irving Gould dijo que fue el invento que el hombre jamás debió inventar, la inteligencia artificial. En el 65, ¿y estamos en qué año? 2025. Y estamos vivos, señores, y la tecnología sigue avanzando. Él dijo que cuando la inteligencia artificial alcanzara la singularidad con el hombre, que estuviéramos a la par, las máquinas iban a dominar otras máquinas y nosotros íbamos a caer en una inutilidad total. Pero estamos vivos todavía, estamos pensando. También su colega Alan Turing en el 51, que fue un tipo brillante, que fue quien lideró a descifrar el código Enigma del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, dijo que la inteligencia artificial iba a pasar nuestro débil poder de racionalizar y de pensar y todo lo demás. Más para acá, ya el físico teórico, Stephen Hawking, de Anthony Hopkins, es el actor de cine, londinense, brillante, me encanta. Por eso es Stephen Hopkins, que es parapléjico, ustedes lo conocen. Stephen, él dijo que la inteligencia artificial iba a acabar con la era humana, que lo iba a acabar. Y miren, señores, yo me pregunto, y ustedes me excusan porque tenemos que partir de parámetros. Yo escuchando a esos doctos, señores, gente brillante, científico, yo soy un loco viejo, pero yo me pongo a pensar, desde el tiempo que ellos vienen vaticinando esta desgracia del desarrollo tecnológico y demás, yo me pongo a pensar, y me aboco obviamente a la historia para tomarla como parámetro y ver los cambios, lo que produce en el ser humano en las diferentes eras. Yo me voy a la época, por ejemplo, del Renacimiento. Todo el que no comulgaba con la Iglesia Católica fue perseguido y ejecutado. Cientos de miles de personas la Iglesia Católica mató y ejecutó porque no estaba de acuerdo con las directrices de la Iglesia Católica. Gente inocente porque pensaban diferente. Pero más para acá, la revolución industrial. En la revolución industrial, hasta una guillotina inventaron. No sé quién, apellido Guillón, no sé, era francés. Inventó una guillotina en esa época y se ejecutaron de 200.000 a 400.000 seres humanos por pensar diferente. Y yo me pregunto, jóvenes, ¿a quién estamos persiguiendo ahora? Pero ni persiguiendo ni ejecutando a nadie. En la Primera Guerra Mundial, para que ustedes vean, murieron de 17 a 20 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial, de 70 a 85 millones de seres vivos perdieron la vida. Yo me imagino a aquellas personas predestinados también vaticinando la fin de la era humana. Yo me lo imagino. Más para acá, la Guerra Fría, del año 47 al 91, sin tirar un tiro, se murieron prácticamente 20 millones de personas por hambruna, por crisis ideológicas, diferencias ideológicas, por genocidios. Y estamos vivos todavía. En esa época se perseguía a la gente y se ejecutaba. Y yo me pregunto ahora, si yo no quiero utilizar este celular y quiero utilizar
comunicarme por señales de humo. Yo no puedo, yo no soy perseguido por nadie. Entonces yo entiendo que hay una doble moral, que vamos a hablar un poquito más adelante con la inteligencia artificial. Es decir, el que quiere vivir en una época retrógrada, arcaica y lejos de la tecnología lo puede hacer y no son perseguidos, nadie es perseguido. El que quiera andar con un taparrabo en la época de la caverna puede salir para su casa o coger para su trabajo en un burro, ¿o no? Lo que pasa es que hay una doble moral, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. La inteligencia artificial, ahora vamos a hablar de las ventajas, abre toda una gama de nuevas oportunidades para el desarrollo del ser humano, del joven dominicano, de nosotros los viejos, lo que queramos aprender también, que pone herramientas que propiamente eran exclusivas, tareas exclusivas del ser humano. Simplemente el ser humano era capaz de resolverlas, pero ahora a través de la percepción, el desarrollo de ordenadores, de cerebros, la percepción visual, el reconocimiento de la voz, ya todo esto se está implementando, se ha diversificado en diferentes campos a saber, se implementan en coches, vehículos, furgonetas, infraestructuras inteligentes con capacidad de respuestas, en la era de la salud, brazos robóticos, hasta robots dando suturas, operando y demás. Eh, También muy importante en infraestructuras viales de tránsito. Es decir, toda una locura. Muchas cosas positivas va a traer todo esto, con Dios por delante. Así yo lo veo. Algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial ha ido evolucionando a través, ¿verdad?, del tiempo. En el año 1997, Deep Blue desarrolló un ordenador que le ganó a Gary Kasparov, una competencia muy famosa. Luego, al año siguiente, Tiger Electronics desarrolló también un juguete electrónico, un juguete robótico con percepción visual y capacidad también para reconocer la voz. Luego, en el 2012, más o menos por ahí, la Honda desarrolló un humanoide multifunción de asistencia personal. Luego vemos como los smartphones también desarrolla la Apple, a través del smartphone desarrolla Siri, ¿verdad? Una aplicación que todos utilizamos. Y ni hablar, señores, de las redes sociales y la virtualidad, la era digital de la televisión, YouTube y todo lo demás, que ha sido toda una revolución. Eso es para que ustedes vean que esto no es algo de ahora, que va a empezar de ahora en adelante, sino es algo que viene desarrollándose con el tiempo durante ya varias décadas. Más aún podemos hablar de otros beneficios de la IA, de la inteligencia artificial, la automatización, señores. La automatización va a traer menos estrés al ser humano, de esas consecuencias rutinarias del trabajo de día a día, trabajos físicos, pesados y demás. Va a liberar tiempo al ser humano para que pueda estudiar, para que pueda trabajar, hacer muchísimas cosas. La automatización va a traer lo más valioso para el ser humano, que es el tiempo. Ese estrés de ir diario a un trabajo, trabajos físicos pesados, bajo sol y demás, ya eso lo van a hacer los robots, o gran parte de ese trabajo. Pero también la medicina, señores. Hay un cirujano muy famoso, Peter King. Él dijo que las suturas, él es cirujano ortopeda, que las suturas realizadas por el robot fueron más uniformes y contribuyeron mejor al sangrado que las dadas por el cirujano normal, por un cirujano normal. Ellos se sienten orgullosos de ser cirujanos, ¿verdad?, de sus suturas y todo lo demás, porque él dice que operar con la ayuda de un robot es algo fuera de serie. O sea, la precisión, la exactitud es algo 100%. También, señores, la agricultura vertical es otro beneficio de la IA. Ahora se están implementando, sobre todo en ciudades mucho más desarrolladas que nosotros, agricultura vertical. Son unos edificios de más de 2 niveles, donde el aire es más centrado, la irrigación, el agua, todo, la luz solar, la regulan y dan unos cultivos excelentes. Es decir, que eso se usa en las ciudades modernas para aprovechar, ¿verdad?, los espacios y todo lo demás. Pero más aún, el desarrollo del intelecto del ser humano en lo que tiene que ver con recursos humanos. Antes todo el mundo tenía que emigrar a los Estados Unidos a explotar sus cerebros, pero ya no.
ya esto de inteligencia artificial puede que la juventud pueda desarrollar sus aplicaciones y demás en sus países, y los gobiernos y los estados aprovechar ese recurso humano, que no tengan que emigrar, sino que se quede en sus países para beneficio y desarrollo de esas naciones. Miren, las crisis traen cambios positivos, lo que llamamos crisis, ¿verdad? Muchas veces. Yo voy a poner varios ejemplos para que ustedes vean que el mundo no se va a acabar porque alguna empresa desaparezca o sufra un declive, ¿verdad? Miren, en Guggenheim, una empresa, una ciudad de Bilbao, prácticamente el Estado invirtió 132 millones de dólares en un museo inteligente, en un museo inteligente. Mucha gente, como siempre, criticó que cómo era posible que el Estado iba a gastar ese dineral en un museo. La gente no lo entendía y se opuso. Para ser factible, ese museo tenía que generar por lo menos 400.000 visitas al año, y al primer año lo visitaron más de 1.360.000 personas. Ese museo generó 4.000 puestos de empleo, 4.000 puestos de empleo, más que el Astillero, que era la empresa típica de Guggenheim, la empresa típica de ellos. Y ha sido todo un éxito en la ciudad, ha dinamizado la ciudad, ha encarecido la ciudad, ha llevado inversionistas a la ciudad, y ha sido todo un éxito, ha sido todo un éxito. Es decir, lo que ellos entendieron que iba a ser un problema, ese museo basado en inteligencia artificial, ha sido todo un éxito porque ha traído riqueza a la ciudad. En Pensilvania y Pittsburgh, durante la Revolución Industrial, fue el eje central de la fabricación de acero para los Estados Unidos. Los transatlánticos, los puentes, las carreteras, todo el acero de Estados Unidos se hacía en Pittsburgh, hasta que sus empresas sufrieron un declive. Hubo una recesión económica. ¿Cómo resolvió Pittsburgh? Gracias a una empresa de automatización que hizo Uber en la zona. 100 millones de dólares dinamizó la economía. Pero cerca de ahí mismo, cerca del río Nogaela, en la misma ciudad de Pittsburgh, en un edificio abandonado, adivinen qué, Caterpillar, la empresa Caterpillar ha desarrollado el Advanced Robotics for Manufacturing Institute, el Instituto de Robótica Avanzada, y está haciendo, ustedes saben qué, una empresa autónoma para desarrollar todos sus equipos. La Caterpillar, una empresa de equipo pesado, y también para desarrollar la industria pesada y equipos también sobre minería. Eso ha dinamizado la economía en Pittsburgh de una manera como ustedes no se lo imaginan. Es decir, que la vida muta, la vida cambia. Aunque una empresa desaparezca, otras renacen, y la tecnología a través de la IA va a traer riqueza a las grandes naciones. Por ejemplo, amable público, la ciudad de Chattanooga, en Tennessee, el estado de Tennessee, en los Estados Unidos. Una ciudad fantasma, señores, una ciudad fantasma. El Estado federal, el gobierno federal había determinado que era una ciudad poco viable porque en las montañas se atrapaban los gases tóxicos que venían de las empresas tradicionales del valle, y una ciudad muy atrasada prácticamente. De hecho, en el año 1971 el transporte ferroviario fue clausurado y hubo una gran emigración. La gente tuvo que emigrar hacia otros lares a buscar mejor vida, y los pocos ciudadanos que allí quedaron prácticamente trabajando en turismo y algunas en el sector financiero. Una ciudad muy mediatizada. ¿Qué sucede, señores? 2 episodios le cambiaron la vida por completo a esa ciudad de Tennessee, Chattanooga. Lo primero fue que Volkswagen invirtió 1.000 millones de dólares en IA para automatizar sus vehículos. Volkswagen. Eso trajo dinamismo a la economía, dinamismo a la ciudad, creó puestos de empleo, pero la decisión más importante que tomó Tennessee y Chattanooga fue la implementación de una fábrica por inversionistas de fibra óptica. Para que ustedes tengan una idea, toda la fibra óptica, la empresa más grande de los Estados Unidos completa, queda en esa ciudad.
Eso revolucionó también la ciudad de Tennessee, de Chattanooga, y creó más de 3.000 puestos de empleo y ha tenido como utilidad, como ganancia, entre 865 y 1.300 millones de dólares. Realmente otra ciudad. El nivel de las casas ha incrementado, el dinamismo, ha devuelto el esplendor a la ciudad. Entonces, señores, yo no creo que todo acaba, que todo va a terminar. La vida germina, la vida muta, la vida cambia. Entonces, ahí le pongo 3 ejemplos de por qué las crisis traen grandes soluciones. Miren, señores, volviendo al término, al concepto de disrupción, el mayor y vivo ejemplo es el reloj. Señor, el reloj creó en el siglo pasado toda una oleada sucesiva entre naciones, entre países. Si nosotros vemos el reloj londinense, el primero creado en el año 1657, hasta el Apple Watch de nuestros días, el reloj ha pasado por toda una oleada sucesiva de innovación y creación, empezando por el reloj de cadena, luego la innovación suiza, el Times, luego de la Segunda Guerra Mundial vino vino la innovación Bulova en Estados Unidos, luego vino el cuarzo japonés hasta el Apple Watch, y luego del Apple Watch vemos la mayor de los quebrantamientos. Señores, se inventó un celular. El celular tiene la hora. Yo me pregunto, ¿para qué yo utilizo esto? Pero todos lo utilizamos, relojes, y pagamos dinero por utilizar relojes. Esto es lo que da la hora. Por el celular, aparte de que tú ves la hora, tú puedes llamar también. Pero la gente sigue utilizando reloj. A los foques dio 50 relojes ahora, Rolex. Ahí en la casa de los foques. Entonces, ese es el mayor y vivo ejemplo de por qué una tecnología, cuando sucede o supera la otra, no es que la otra deja de ser, crea niveles de consumo, crea dinamismo en la economía y es el desarrollo, señores. Entonces, el reloj es el mejor vivo ejemplo de ello. Otros ejemplos de disrupción. Nosotros vemos como el teléfono le encontramos un mejor sabor que al telégrafo. Vemos como la refrigeración sustituyó al hielo para refrigerar los alimentos. Vemos como el motor de transmisión sustituyó las hélices. Los transistores sustituyeron a las válvulas. Como el CD convirtió al disco en un objeto de colección. Vemos como los videojuegos han resultado mejor que mandar a los muchachos a jugar con tierra para el patio, ¿o no? Claro. Como lo digital, las fotografías hicieron que las cámaras de rollo fueran inservibles, también objetos de colección. Es decir, señores, todo ha ido evolucionando. Y yo me pregunto, ¿qué es mejor o por qué la gente no utiliza? De hecho, le mando saludo a Kodak, que quedó en el olvido. Utiliza cámara digital, porque es mejor. Todo el mundo anda, a los niños con ellos, con un smartphone, con una tableta, y todo el mundo sale hablando en las televisiones que sí, que es negativo, claro que es negativo. Pero yo no puedo privar a mi hija, que tiene 2 años, del conocimiento, de la era en su espacio que ella está viviendo en la actualidad. Yo no puedo mandar a Nashlin a jugar con tierra, por el amor de Dios. Por eso no lo hace, no yo, no nadie. Pero la gente vive con una doble moral, criticando el desarrollo, pero se adhiere al desarrollo, ¿verdad? Nadie va en burro a su trabajo, todo quiere un smartphone, todo el mundo quiere tecnología. Entonces hay mucha doble moral, señores, tenemos que ponernos al día en esta situación. Y sobre todo, ser coherente. El ser humano tiene que ser coherente en lo que dice y en lo que hace. Es muy fácil criticar, pero la comodidad, señores, no tiene precio. Miren, señores, vamos a hablar ahora de la regularización de la IA, ¿verdad? Ustedes saben que a lo largo de todo este audiovisual yo he hablado de la regularización. Y para hablar de ello, yo lo voy a plasmar con un ejemplo. Vamos a suponer que un vehículo autónomo va a doblar a la derecha y un sensor ve que hay un motorista, ¿verdad? Al lado, pero de repente
y me excusan el ejemplo, eh, un niño se le suelta de la mano a una madre y va hacia la intersección de la calle. Ese vehículo autónomo tiene que decidir qué hacer y tiene que elegir o la vida del niño o la vida del motorista, ¿cierto? Un dilema, un problema ético y moral. Ahí entra la regularización de la IA. La regularización de la IA tiene que estar supeditada necesariamente al tiempo y el espacio que se va a implementar en los software. Porque la vida de una mujer en Afganistán o en Irak, por ejemplo, no vale igual que en República Dominicana, no vale igual que en Estados Unidos. En el ejemplo que pongo hay que ver dónde se da esa situación y qué vale más, si la vida del motorista o la vida del niño. Porque al igual que ese vehículo autónomo, si es un ser humano también tiene que decidir, porque también el ser humano comete crímenes involuntarios, ¿verdad? Sin la intención. Entonces eso genera un problema ético y moral que la IA y el ser humano va a tener que regularizar. Así como sucede con la inteligencia artificial y con ese ejemplo que yo pongo, también eso ha pasado con toda la invención y creación humana. Con todos los inventos que el ser humano ha hecho, ha tenido que regularizarlos. Las armas de fuego, ¿quién las creó? ¿Para qué sirven las armas de fuego? Para matar única y exclusivamente. Pero las armas de fuego también se utilizan para la seguridad ciudadana, ¿o no? Para crear nuestras fronteras, para crear la soberanía de nuestros estados. Entonces, es dependiendo el fin para el cual tú utilices el instrumento. La K-47, por ejemplo, es el arma de guerra que más vidas humanas mató, cercenó en la Segunda Guerra Mundial y todavía se utiliza. Y su uso está regulado, como todo en la vida, como los misiles, como todo lo que inventa el hombre. De igual manera, familia, la IA, también el ser humano, creará esa logística macroagregada para regularla. Y yo sé que la IA en el devenir del tiempo va a ser utilizada y reglamentada, arreglada de cara a los mejores intereses del ser humano en los diferentes puntos de vista y aspectos en su desenvolvimiento, en su diario vivir. A mí no me cabe la menor duda de eso. Ese ejemplo sirve también para ilustrarnos todos, porque hay una disuasión en la moral y la ética de la IA. La ética y la moral de la IA se traduce en el ejemplo que yo puse, que es que ese vehículo autónomo que tiene un software, que tiene capacidad de decidir, tiene que decidir conforme a las normas y tradiciones de ese lugar donde se va a desarrollar ese accidente. Por eso tiene que estar regularizado, ¿verdad? Ahora, si yo como individuo quiero plagiar un examen, quiero utilizar la IA para otros despropósitos de manera personal, eso no se le puede endilgar al conglomerado ni al colectivo social, es un problema mío. Si yo quiero utilizar un cuchillo igual para cortar un limón o para herir a una persona, ese es un problema aislado, porque la IA yo lo veo como un aliado, no como una competencia. Yo utilizo IA como profesional, pero yo lo utilizo para un fin productivo, para un esquema, pero el speech, el discurso lo desarrollo yo. Ahora, si usted quiere utilizar la IA para plagiar un examen, ese es su problema, usted se está engañando a usted mismo. Si usted quiere coger una K-47 o un rifle, como mataron a ese muchacho, a Kurt, ahí en Utah, ese es su problema. Pero no se puede dejar de utilizar las armas porque sirven para la seguridad. Entonces, cuidadito con eso. Ya para finalizar este audiovisual, yo voy a concluir citando al politólogo y economista austriaco Joseph Schumpeter, quien para mí ha desarrollado e idealizado una de las metáforas que más pueden contribuir a todo lo que hemos visto a lo largo de este audiovisual. Y yo me voy a permitir leer lo que él plantea, con el perdón de ustedes, porque es tan
edificante que no quiero dejar una coma, porque ese se quiere la base de todo lo que aquí particularmente un servidor ha planteado. Él dice lo siguiente, y también va a aparecer acá en el audiovisual. Dice él que la tendencia de la economía de mercado a incorporar nuevas tecnologías y sus efectos en cascada, que sustituyen a otras más antiguas e ineficientes, es al mismo tiempo su fortaleza y factor de desgaste. Y es que el impulso fundamental que pone en movimiento al motor capitalista, escribió en 1942, proviene de los nuevos bienes de consumo, los nuevos métodos de producción o transporte, los nuevos mercados, las nuevas formas de organización industrial que crea la empresa capitalista. Y dice más, describió esta dinámica como el proceso de mutación industrial que revoluciona la vieja, creando incesantemente la nueva. Oiga qué cosa más bella, creando incesantemente la nueva. Y llegó a la conclusión que este proceso de destrucción creativa es el hecho esencial del capitalismo. Es decir, esta metáfora que él crea le denomina destrucción creativa. Óigame la dicotomía, una destrucción pero a la vez es creativa. Muy, muy, muy interesante. Interpretando a Schumpeter, yo veo que él lo que deja plasmado es que la revolución tecnológica es tan normal como ubicua. Ubicua, wow. Ubicua, un término raro. Ubicua es que está en todos los tiempos y en todas partes. O sea, la revolución es ubicua, ha estado en todos los tiempos y en todas partes. Desde la revolución agrícola hace 2000 años hasta nuestros tiempos, hemos visto cómo los diferentes periodos, ¿no?, de la vida humana, cómo el desarrollo tecnológico ha estado presente. Lo que yo sí creo es algo, y es lo que él dice, que en los últimos tiempos se ha ido incrementando, pero se ha ido incrementando debido a ese crecimiento exponencial que ha experimentado el ser humano. Pero no solamente la tecnología, ni no solamente en el campo tecnológico, sino en todos los campos del aspecto de la vida humana, social, económico, político. El mundo va muy rápido, señores. El mundo va rápido. No solamente lo tecnológico, el tiempo está pasando rápido. Entonces, creo que esa metáfora de Schumpeter, en lo que tiene que ver con la destrucción creativa, hablando del capitalismo, que es lo que mueve el mundo, es la mayor muestra de todo lo que aquí hemos relatado. Señores, para finalizar, como colofón, como diría un colega, no crean en cantos de sirena, que el mundo no se va a acabar. La vida solamente la determina Dios. La IA y el desarrollo tecnológico es un proceso que evoluciona con el tiempo, como lo hemos acabado, como lo hemos descrito acá. Cada quien tiene el poder de decidir si se queda en la gatera, siendo un hombre medio, si se queda en un ostracismo existencial, o se monta en el redil del progreso, del conocimiento. Cada quien es soberano en su decisión. Yo particularmente, parroquiano de domingo, un humilde parroquiano de domingo que ya de perecer en cualquier momento, yo me voy a encaramar ya viejo al conocimiento, ¿verdad, Daniel y Laura? Sí, yo voy a aprender, estoy aprendiendo cada vez más, porque creo que el mundo va para adelante, el mundo no va para detrás. Ya el hombre de la caverna no viene más, ni el hombre del medioevo, ni de la edad antigua, ya no. Ahora viene el metaverso de Mark Zuckerberg, ahora estamos en la era espacial de Elon Musk y para allá es que vamos. Entonces, no sé hasta qué momento yo llegaré, pero a mí que me maten corriendo, como dicen, no paralizado ni estático. Entonces, esos jinetes del apocalipsis que creen que predestinan, no. Sea usted, crea su propio criterio de las cosas y siga para adelante. Gracias, familia, ya no le quito más tiempo, invitándoles para la próxima ocasión, para nuestro próximo audiovisual, que será en 15 días. Muchísimas gracias, le dejaré una frase colgada aquí que robustece todo lo aquí planteado. Muchísimas gracias.